La nueva adaptación de la leyenda de Aang es, sin dudas, superior a la versión cinematográfica. Y donde más se nota eso seguro es en el diseño de producción y sus efectos especiales. Estos elementos por sí solos ya demuestran una superioridad, pues ayudan a tomarse más en serio la historia, que se sienta real, cosa difícil en un universo marcado profundamente por la fantasía. Desde el primer minuto el control de los elementos se siente pulido, trabajado, de tal manera que para el espectador es amenazante. El fuego realmente quema, las piedras realmente aplastan y puedes sentir el miedo que inspiran. Quizá el agua y el aire no destacan tanto como estos dos, pero cumplen igualmente, al menos en verse diferentes. Los efectos entonces son una cosa y el diseño otra. Ambas sostienen esta historia. Todo se ve muy bien. Los trajes se sienten artesanales y propios de alguna cultura. Vemos la arquitectura, el estilo de vida menos tecnológico plasmado en las masas. El telón, el contexto, el espacio en general está bien logrado en esta adaptación. Me creeré lo que allí ocurra en tanto sea en ese lugar. Pero eso no lo es todo, evidentemente, serán los personajes quienes finalmente deberán encabezar la historia, y en este caso, al ser una adaptación de un dibujo animado, debe ser muy difícil escoger de qué manera hacerlo con actores, quienes, además de dar voz a estos queridos personajes, deberán actuar, representarlos y mostrarnos quiénes son. Es normal pensar que una adaptación cambiará cosas del material original, y siempre me ha parecido curiosa la discusión sobre si se debe comparar con lo original. A mi parecer, por un lado, es inevitable, pues es el mismo contenido, la misma historia, la misma semántica. Pero por otro, estamos hablando de dos estilos audiovisuales completamente diferentes, con herramientas diferentes. Por ello, lo que suele señalarse y esperarse uno como espectador es una disposición a estos cambios, y analizar si finalmente son positivos o negativos. ¿En qué sentido podrán ser positivos? En la medida que permitan disfrutar la obra, ver su valor. Si bien es cierto, me parecen como errores haber eliminado ciertos elementos de la obra original, sí que hay que señalar como aciertos algunos cambios. Y con eso empezaremos. En primer lugar, un cambio significativo que noto para bien es la identidad de la Nación del Fuego, que a nivel visual está mucho mejor representada con los efectos. Mostrar a un ser humano siendo calcinado representa mejor la crueldad de esta nación y cómo ha perdido el camino en el balance del mundo. A nivel actoral tenemos una interpretación importante no vista en el material original, Ozai y su padre. El primero tiene mucho más diálogo y participación desde los primeros capítulos. El segundo nos muestra un poco más de su participación en la masacre de la Nación del Aire. Eso, sin dudas, contribuyó a mantener mi atención en la serie. Y es que detengámonos en ese tema interesante un momento, la atención, esas ganas de ver. ¿Por qué ver una adaptación? Si la original ya comunicó un mensaje, ¿por qué verlo de nuevo? ¿Por qué verlo de otra manera? Para muchas personas, de hecho, ver esta serie no tiene sentido, porque no le llama simplemente, porque prefieren quedarse con la original. A mí me pasó un poco eso con la serie de The Last of Us, por ejemplo. Sentí que era muy igual al juego y perdí el interés. Eso no quiere decir que el producto sea malo o tenga errores, porque también lo que le pasa a otras personas es que no ven una adaptación porque tienen miedo a que salga mal, que sus personajes favoritos no estén bien representados, que hayan sido mal interpretados, que construyan un producto que finalmente no respeta tanto a lo original, no le rinde homenaje. Y eso también es entendible y hasta cierto punto lo comparto. Es importante respetar el material original. La creación de esta adaptación debería ser con amor, debería mostrarnos que quienes la hicieron vieron la original, le gusta mucho y quieren crear un producto que transmita algo parecido a lo original, ¿no? Algo valioso.
Juzgar esto de una manera justa es difícil, porque son medios, como dije, completamente diferentes, el animado con el actuado. ¿Cómo no aceptar cambios en algo que inherentemente tiene cambios? ¿Cómo identificar qué cambios son para mejor y para peor? Depende de muchos factores, depende de qué tanto te guste lo original, qué tan dispuesto estés a cosas nuevas y quizá también qué tanto quieres reflexionar sobre otro medio audiovisual, otras herramientas y cómo utilizarlas para mostrar aquello que viste en un dibujo. De allí que surge el concepto de la esencia, que no se pierda la esencia de lo original. A lo mejor algunas formas sí, algunos elementos, detalles, pero la esencia, eso por favor que no. Y no se pierde con la Nación del Fuego, de hecho se mejora, se solidifica. Como amante de la serie tengo que destacar las cosas buenas y las malas abordarlas como una tristeza. Mirando lo positivo, me gustan ciertos cambios, por ejemplo en Omachu, que se introduzca al ingeniero y su hijo llamó mucho mi atención, lo sentí bien incrustado. Ver en el capítulo 6 a Zuko y a su padre combatir en el Agni Kai también me pareció muy fresco, aportó detalles que le dieron más epicidad a la escena. Ver en el primer capítulo una breve pero real pelea entre Sokka y Zuko me pareció interesante. Que el avatar se comunicase con sus reencarnaciones a través de los templos también me gustó mucho. Todo esto, este tipo de cosas, genera interés, porque me parece son ejemplos de adaptaciones más o menos esenciales, que respetan el material original, pero al mismo tiempo se permiten crear, interpretar y reimaginar a los personajes, sobre todo desde los detalles. Dichos estos ejemplos de cosas buenas, comentaré de inmediato mi mayor problema con la serie, la cuestión basal, y luego lo ejemplificaré con cosas que no me gustaron de capítulos concretos. Pero no olviden ustedes, en general disfruté mucho la serie y apaño a una segunda temporada, de hecho, podría mejorar mucho. Mi mayor problema con la serie tiene que ver con todo lo que se ha hablado de las actuaciones, sobre todo de los niños. No por nada me gustan muchísimo más las incorporaciones de Ozai, que es un adulto, a las de los principales protagonistas, que son niños. Sin embargo, al mismo tiempo, la actuación como tal no me parece lo más importante, sobre todo considerando el casting. Es decir, tenemos que valorar mucho que sean en efecto niños, que respeten ese aspecto esencial, porque, bueno, digamos que es menos negociable con el material original. Poner a gente más grande quizás no tendría tanto sentido, y eso hay que valorarlo mucho, pues se aprecia proyección, se aprecian ganas de una serie larga, que estos niños crezcan así como se van desarrollando. Pero entonces la actuación no es para nada importante. Falso, por supuesto que sí es importante, pero el problema es más grande, no podemos reducirlo a la actuación. En este caso me parece lo de menos porque son niños y obviamente tienen poca experiencia. Criticar esta serie solo por la actuación me parece errado, porque no considera dos cosas importantísimas en el cine, la dirección y el guión. No son solamente las expresiones que es capaz de hacer el actor, es qué tiene que hacer, cómo hacerlo y sobre todo qué está diciendo. Si eso que dice es bueno, entonces la actuación no importará tanto. Y si la manera en que el personaje siente está bien estructurada, entonces la actuación no importará tanto. Y creo eso es lo que se debió reforzar en esta situación. Me parece hay muchísimas escenas donde los personajes, para sentir o pasar un momento que debiera ser relacionable para con nosotros, se reduce a una cámara fija a su rostro, donde él tiene todo el trabajo. Está de pie o en alguna posición estática y nos enfocamos en su rostro. En eso, solo la actuación importa. Es muy demandante. Y por eso creo ha tenido esa recepción, porque es lo único que pudimos ver, esa mala actuación. Pero podría haber sido diferente, el personaje podría haberse tirado al suelo, podría haberle pegado algo, podría haber dicho cosas en un estado de ánimo no tan extremo, más dubitativo.
Los mensajes podrían haber sido diferentes y sobre todo podrían haber habido otras tomas, con más acabados, más revisión, con más consejos a estos niños para lograr una escena más conmovedora. Y es que ese es el principal problema de esta adaptación. Cuesta un poco empatizar con los protagonistas, pero cuesta más empatizar con los momentos. Este tipo de errores le quitan epicidad a escenas que debieran ser épicas. La masacre del Templo Aire palidece porque no se siente el peso sobre Aang. Jamás le dicen que tendrá que irse. No lo vemos sufrir porque ya no juegan con él. Su relación con el monje no se siente tan especial. La revelación de que el avatar está vivo a la tribu del agua palidece por la estructura de la escena en la nieve. Tanto el pueblo como la anciana se ven muy estáticos en la escena y tienen pocos diálogos. Diálogos que parafrasean a la serie. Es en estos momentos donde no se puede hacer fanservice, por el contrario, se debe buscar que todo esto se sienta real, tan real como los vestuarios, tan real como los efectos, grandes combates y catástrofes. Ese es el principal problema, cuesta tomarse en serio los momentos debido a que cuesta tomarse en serio a los personajes. Este avatar, este Aang, se me hizo muy deprimido. Es cierto que tiene un tremendo peso encima y en el inicio siente mucha culpa por abandonar a su pueblo, pero Aang siempre tuvo sentido del humor, siempre a su manera fue alegre, y nos mostraba sus costumbres de nómada aire, la libertad, la paz, la empatía con el mundo natural. Este Aang en cambio no acaba de procesar todo, pareciera que ante cualquier conflicto siempre se deprime, se siente culpable. Y sí, eso es parte del personaje, pero no es lo único que tiene. Su conexión con el otro mundo, el hecho de ser más que un ser humano regular, una especie de semidios, eso era lo interesante. Y por ello el capítulo 2 es el mejor con su transformación con Kyoshi. Pero además de eso, solía tener más sueños, visiones, parecía destinado a todo. Tenía viajes al mundo de los espíritus voluntarios e involuntarios. Se tenía miedo de sí mismo por el tan poderoso estado avatar. Siento que todo ese tipo de cosas no las vemos tanto en este Aang. No parece ser abrumado o sorprendido de esas cosas, esas capacidades que tiene él por ser algo más, por tener aspectos de una divinidad. Katara, por su parte, perdió un poco su maternidad, su amor incondicional por su hermano y el avatar. Tiene un enfoque mucho más empoderado, más ligado a ser una guerrera, una maestra del agua poderosa, y en un principio me gustó cómo iban llevando su desarrollo del agua control, pero después me pareció un tanto forzado, precisamente en el momento en que logra crear hielo contra Jet. Todas sus técnicas anteriores se habían establecido, se habían explicado, pero el uso del hielo, que es una técnica que me parece fuerte, jamás, y de repente no solo sabe hacerlo, sino manejarlo a la perfección. Katara se volvió una maestra prácticamente sin un maestro, y eso no me gustó mucho. Es cierto que Aang le conversó un poco en algún momento, la ayudó, pero nunca entrenaron como tal. Y de hecho el propio Aang nunca parece mostrar interés en aprender esta disciplina. Es evidente que en la próxima temporada ya dominará el agua, y no sé si me gusta no ver nada del proceso de aprendizaje. Siento que era algo esencial de la obra original. Y es que lo esencial, lamentablemente, se tradujo en fanservice que no terminó de funcionar para mí. En el capítulo 3, por ejemplo, la inclusión de Jet me parece sobra un poco, o por lo menos se siente que son demasiados personajes, y todo muy casual. Zuko, Iroh, Chao, el ingeniero, su hijo, los protagonistas, Jet, su grupo, todos calzan en la misma ciudad y comprimen demasiado los conceptos de corrupción y de amistad. Es decir, tanto la corrupción de Jet como la apatía de Bumi se sienten forzadas y además decantan en un capítulo un tanto aburrido. Notarás que el capítulo 3 tiene demasiado diálogo precisamente porque le cuesta juntar las piezas, ya que son demasiadas.
Y en el capítulo 4 van más allá y hacen a Bumi un rencoroso. Su actitud loca no encaja mucho en el actor, quizá porque ese tipo de cosas funcionan más en lo animado, pero también porque se extraña ese amor del personaje, ese momento épico donde Aang descubre que es él y se abrazan después de tanto tiempo. Sabemos ahí que el niño tiene el apoyo de su amigo. En el fondo la locura del personaje funcionaba porque es ridículamente impactante que tu amigo tenga la misma edad de hace 100 años. Aquí el flashback del niño se siente muy a la rápida. Bumi se siente muy poco empático, muy rencoroso, y al final no te termina cayendo bien. Pues ver a alguien después de 100 años y no abrazarlo o impactarse no hace mucho sentido. Intentan establecer el vínculo con algo material, el silbato del bisonte que Bumi lo creó. Ese simbolismo que se busca no acaba de funcionar. Súmale a eso la incorporación de los cantantes y las cuevas, que solo están ahí para que Katara y Sokka encuentren a Aang e intenten desarrollar un poco su relación de hermanos. Entonces en este capítulo también se vuelve algo aburrido, quizás no tanto porque hay tantas cosas, sino muy pocas. Esos poquitos personajes que hay no se les da mucho desarrollo. Lo que sí es genial del capítulo 4 es la escena de Iroh y el soldado, que me pareció el aspecto con mayor potencial. Quizá el guión de Iroh pudo ser mejor aludiendo a la muerte de Luten, pero como eso lo iban a profundizar más en el 6, en el 4 no le dieron tantos diálogos. Me hubiese gustado un mensaje más empático con el soldado, algo así como que la guerra nos ha quitado algo a todos, o cuando el soldado le pregunta si valió la pena su conquista, que Iroh dijese con seguridad que no. Lo mejor del capítulo por lejos es el flashback en el que Zuko le da el amuleto de Luten a Iroh y le dedica unas palabras. Cosa completamente inventada por la serie y que aporta mucho. Este tipo de cosas me lleva a pensar que el mejor cambio que puedes hacer al adaptar algo tan respetado es incorporar poquitos diálogos y detalles, pero cambiar la historia o los personajes o es muy ambicioso o muy difícil. Mejor enfocarse netamente en la dirección de las escenas. Sobre el capítulo 5 debo decir que me parece el peor de todos, muy de cerca con el último, porque falla en introducir el mundo de los espíritus. De nuevo se pone a cambiar muchas cosas, se contradice al decirnos primero que en el bosque en sí se muestran verdades terribles, pero que al final son visiones del espíritu robacaras, entonces no queda claro si es peligroso andar en ese mundo per se al ser humano, o si es peligroso precisamente porque ahí anda merodeando ese espíritu de las caras. Se complica la trama todo un capítulo con Katara y Sokka siendo capturados, perdiendo la oportunidad de introducir a Roku bien, de que el Avatar salve a su primer pueblo de buena manera, que experimente lo que es este mundo de los espíritus. Errada también me parece la reincorporación de Gyatso al capítulo. Esa escena donde Aang llega a una casa y habla con él es muy extraña porque se supone que no es una visión del robacaras, pero tampoco es algo real, entonces no tiene mucho sentido. Demasiadas cosas nuevas en esta parte concreta, y para rematar en el capítulo 6, todo tiene una solución muy forzada, que es este amuleto, ¿verdad? Aang se va a conseguir un amuleto, una cosa material, terrenal, se la entrega al espíritu y listo, hemos salvado al pueblo y a nuestros amigos. Muy simple la solución de este conflicto. Lo bueno que tiene sí es que en los sueños de Sokka y Katara vemos algo de desarrollo, el primero con su padre, la segunda con su madre. De Sokka debo decir que me parece todo muy bien, pero debo decir que la escena de la muerte de la madre de Katara está medio rara, debido a la manera en que esta mujer detiene al soldado. El hecho de que Katara esté ahí en la escena, en la tienda, y la mamá ponga como cara, es raro porque es claramente sospechosa. El soldado tendría que haber inferido que ella estaba mintiendo, entonces no se aprecia muy bien ese sacrificio y por lo tanto no empatizamos tanto con Katara. Lo más maravilloso del capítulo 6 es todo lo de Zuko y la División 41, que como ya dije, la Nación del Fuego es lo que más ha mejorado esta adaptación. De nuevo, un detalle interesante creado específicamente para esta serie, lo de la División 41, y queda muy bien.
La escena en la que le dan la bienvenida en su barco es simplemente épica. Lamentablemente, los capítulos 7 y 8 son los que más decepcionan en cuanto a guión. Siento que se sigue notando la dirección, lo de los planos estáticos y demás, pero el guión, los acontecimientos en el norte hacen muy poco sentido. Y me hacen reflexionar sobre el tema de ya conocer el material original. ¿Es necesario haber visto lo original para apreciar una adaptación de este tipo? Con este par de capítulos, me inclino a pensar que no, que ya conociendo cuesta apreciarlo, y quien no ha visto la serie menos entenderá lo de los espíritus, la conexión del avatar, el rol de Yue, etc. Pero no lo sé, a lo mejor es al revés. A lo mejor al no saber, no comparas tanto con lo original y disfrutas más. Cuéntame tu opinión. De partida, no me gusta que todo lo del norte sea por una visión. Que Aang vaya para allá no porque necesita aprender agua control, sino porque tuvo una visión del futuro y necesita prevenir una catástrofe. No, eso le quita peso a la Nación del Fuego. Y es que todo pasa un poco porque tiene que pasar, y muy rápido. Chao es encargado al norte, de repente conoce sobre los espíritus, de repente Iroh también sabe, la tribu no se sorprende con la llegada del avatar cuando nunca se dieron indicios de que lo conocían. Siento que todos los personajes se toman todo de la manera más normal posible y eso es lo que menos posibilita disfrutar este par de capítulos. El diseño y los efectos, eso sí, aquí es donde más destacan, y la Nación del Fuego. El diseño de la tribu en la nieve, con los cubos, con las montañas, es simplemente brillante. El caos que ocurre, las explosiones, la escena del equipo Avatar derribando un navío está muy bien lograda en términos de acción y fluidez. Es realmente notable la diferencia abismal entre este departamento y el de guión e historia. ¿Por qué? Precisamente porque el equipo Avatar no tiene mucha química entre sí. Aang nuevamente está muy depresivo por su conversación con Kuruk, por lo tanto no apoya a Katara con lo de las mujeres, Sokka está con Yue, Katara por su cuenta, entonces más que un equipo, más que amigos, se sienten como conocidos, y por eso cuesta creerle a Katara cuando afirma que Aang es su familia. Realizan cambios buenos y realizan cambios extraños. Uno bueno, por ejemplo, es el personaje del prometido de Yue, quien es mucho más honesto y luchador, aquí no te cae mal, su muerte es relacionable y actúa bastante bien. Un buen cambio. Pero por otro lado tenemos el tema de las mujeres y el agua control. Tengo dos grandes problemas con esto. Primero, es contradictorio. Una vez que las mujeres empiezan a pelear, vemos claramente cómo están entrenadas y realizar movimientos propios de quien sabe pelear, entonces no es muy consistente. Además, la mujer que enseñaba a curar también posee un repentino cambio de actitud. En un principio ella estaba de acuerdo con lo de las mujeres no pudiendo hacer agua control, lo veía como algo propio de su cultura, pero de la nada cambia de parecer. Todo esto sucede y lo hacen porque querían que Katara fuera una influencia positiva en la tribu y las hiciera cambiar de parecer, pero no vemos cómo lo hace. En vez de meter diálogos o acciones, lo fuerzan simplemente. Mi segundo gran problema con todo esto es la escena políticamente correcta que hay en la guerra. Específicamente cuando Katara habla con Pakku para decirle que las mujeres peleen. Y hay un plano ahí largo de todas las mujeres paradas mirando al cielo con una música en pleno bombardeo y no tiene sentido. Es exactamente igual a la escena de Endgame cuando se juntan las Vengadoras. Y esto es malo porque transmite mal el mensaje. O sea, ¿por qué buscar la aprobación de este hombre para hacer algo? ¿Por qué no lo hacen nomás? ¿Por qué Katara no entrenó a un grupo la noche anterior a escondidas? No sé, siento que aquí hay muchísimo guión desperdiciado y claramente una inclusión forzada. Y sobre el Avatar en este capítulo, ¿qué puedo decir? Más allá de su actuación y su personalidad, quiero enfatizar en el guión. Este Avatar no tiene actitud, no tiene iniciativa. Cuando llega el momento, es Iroh quien ataca a Shao. Es Iroh quien intenta hacer algo para evitar el problema. Aang se queda helado y es derrotado verbalmente por Shao.
quien lo desmoraliza, lo insulta y además Aang le da la razón. O sea, es demasiado depresivo. Se odia básicamente. Y eso evidentemente le quita epicidad a un momento que debiera ser muy interesante, la capacidad del avatar de fusionarse con el espíritu del océano. Aquí casi que lo hace sin mucha voluntad y muy contradictoriamente la serie nos quiere hacer pensar que él ahora está atrapado, que dejó de ser él, que se sacrificó, que Aang ya no volverá más, solo para un minuto después matar a Yue y que el espíritu se calme. Todo esto pasa muy rápido y tiene otra causa también, que es Zuko. Se le quita mucho valor al personaje mejor construido, porque Zuko ya no captura a Aang, no pasa por ese momento donde ya no sabe qué hacer, no se topa tanto con los protagonistas. Su pelea con Katara es buena, pero se extraña un poco lo del poder de Katara con la luna, el poder de Zuko con el sol. Ese tipo de detalles se extrañan. Pero también Zuko pierde un poco de desarrollo porque su combate con Shao deja bastante que desear. Es corto, lo vence Iroh, finalmente no lo vence él. Y Shao le da un diálogo que no me gusta tanto porque siento que adelanta mucho su redención. Shao le dice en la cara que el papá no lo ama y lo está utilizando. Entonces siento que eso adelanta mucho cosas que Zuko tiene que sentir después. Y posterior a eso, cuando termina ese momento, Zuko repentinamente abandona la búsqueda del avatar, sabiendo que está en la zona, diciendo que está cansado. Siento que en la serie ese cansancio tenía que ver con el frío y con esos contratiempos, pero aquí no entiendo mucho por qué está cansado. Entonces cuesta creerse que haya vivido un proceso. Al final Zuko como que sobra un poco en el capítulo. De todas maneras, y a pesar de que he criticado mucho el final, siento que no es el peor de todos. Creo que el 5 le gana, pero es el que más tristeza me da, porque bueno, es el final, es el evento principal del primer libro, entonces da penita no sentir esa epicidad, esa emoción que tanto buscamos. ¿Es entonces la serie una buena adaptación? ¿Es esta primera temporada una buena adaptación? Yo creo que sí. Amor por la serie hay, y lo notamos cuando cada capítulo parte, con esos títulos, esa música y ese orden. Me gusta mucho el hecho de que la temporada saliera completa, no capítulo por capítulo. Siento que demuestra organización y ganas de crear. Hay guiños muy bien incrustados, como cuando Aang en el capítulo 2 imita la intro de la serie. Hay momentos épicos como el modo avatar del capítulo 2. Todo y todos se ven muy bien. Los lugares, los vestuarios y los elementos fantásticos como las armas y el vending se sienten reales. Sokka me gusta, Zuko me gusta muchísimo, Iroh cumple bastante bien, Chao logra cierto antagonismo interesante, el Señor del Fuego tiene mucha personalidad, Azula tiene mucha personalidad, y los demás, si bien es cierto, es imposible no ver sus fallas, pueden mejorar. Y espero el esfuerzo principal para una segunda temporada vaya en el protagonista, que comience a trabajar, que lo veamos esforzarse y sufrir también, pero más por lo que no sabe que por lo que sabe. Gracias por ver este video. Cuéntame tu opinión de la serie. Cuídate mucho y nos vemos.